La Casa de Cadenas es el cuarto libro de la serie El Libro de los Caídos, y que, siguiendo la tradición establecida con el segundo y el tercero, volvemos a un continente que ya hemos visitado con anterioridad, siendo en este caso 7 ciudades, donde la rebelión ya hizo su segundo gran golpe al Imperio Malazano, aniquilar a Coltaine y al séptimo ejército, y de paso joderse a casi toda la guarnición apostada en la ciudad de Aren. Y por casi toda me refiero a crucificar a 10.000 soldados a lo largo de todo el camino recorrido por los supervivientes de la cadena de perros. Como en no sé cuál capítulo de Juego de Tronos, pero en vez de niños, son soldados desarmados que se rindieron por orden del pelotudo del puño supremo por cual. Pero antes de seguir con esta trama sangrienta, primero hay que revisitar otro continente para conocer una historia más. Esta saga es un ida y vuelta, así que, ¿qué onda con la Casa de Cadenas? El prólogo relata un escenario nunca antes visto, una senda, y somos testigos de una suerte de castigo de un personaje nuevo por parte de otros personajes, de los que no sabremos nada hasta un libro después, por lo que de momento podemos prescindir de ellos, salvo del que encadenan en un muro. Nomás arrancamos la primera parte, se nota un gran cambio en la estructura de la saga y que no se volverá a repetir en ningún otro libro. Un solo punto de vista. Este inicio es muy atípico para lo que estamos acostumbrados. Pero aún así, Erikson demuestra su maestría como escritor, donde es capaz de enfocar toda la acción en un solo personaje que, con cierta sorpresa, nos es conocido y a la vez no. Tranquilamente esta primera parte es un libro íntegro. Y la historia que narra tiene tanta relevancia que Erikson está trabajando en una trilogía secuela del Libro de los Caídos, enfocada en las aventuras del sanguinario y despiadado Toblakai. En una zona montañosa al norte de Genabakis reside la tribu de los Teblor, una suerte de superhumanos, que bueno, no son humanos, separados y organizados en tribus. Viviendo de la naturaleza y la cacería y teniendo sus guerras internas, los Teblor prácticamente viven aislados del mundo, por lo que no están muy bien enterados de lo que ha estado pasando debajo de sus pies. En esta aventura conocemos al joven Teblor de 80 años, Karsa Orlong. Y sí, escuchaste bien, joven de 80 años. Esta peculiar raza cuenta con una vida un tanto más longeva, lo que para nosotros entrar a la adultez sería cumplir los 18 o 21 años, para los Teblor esa edad equivale a cumplir 80 años, lo que hace a Karsa un joven recién llegado a la adultez, mientras que nosotros seríamos meros niños que nos cagamos muriendo en plena edad del pavo. Por eso mismo, el que Karsa proclame que, para demostrar su valía y a modo de ritual de traspaso a la adultez, planea ir con sus 2 compañeros a las tierras del sur a matar a 1000 niños y ofrecerlos a sus dioses, resulta impactante y atroz de escuchar la primera vez. Y si aún no te impacta tras saber qué significa ser niños para los Teblor, te recomiendo ir a un psicólogo. Karsa Orlong, junto con sus compañeros Teblor, Byrod Gill y Delun Thord, planean hacer un asalto hasta una zona conocida como el Lago de Plata, un viaje que para los Teblor representa una hazaña casi heroica, ya que en el pasado, muy en el pasado, el abuelo de Karsa fue uno de los pocos que se atrevió a ir hasta tan lejos. El joven Teblor octogenario planea ir ahí para demostrar también que nació para ser un caudillo. Y aquí es cuando te tendrías que empezar a espantar. Karsa Orlong no es un personaje para admirar. Olvídate de esas giladas que la gente dice que no existen personajes buenos o malos. Karsa es un monstruo, de lo peor que existe. No tiene miramientos en robar, matar y violar por placer. Todo eso junto y más, demostrando rastros de psicopatía y un ego tan alto como él mismo. No es un héroe ni un villano, es un hijo de puta. Y así, es el mejor personaje que hay en toda la saga, con uno de los desarrollos mejor escritos de Erikson. Su viaje desde un inicio es de lo más interesante que te vas a encontrar, ya que veremos cómo todo aquello con lo que estábamos familiarizados, o sea, la civilización humana, el imperio, las organizaciones militares y toda esa vaina, toma otra perspectiva desde la mirada del Teblor. El trío conformado por Karsa Orlong, Byrod Gill y Delun Thord
se marchan de la aldea del clan Urid, que es en donde ellos residen, para dar inicio a su cruzada hacia el lago de Plata y reclamar sus trofeos, las cabezas de 1000 niños. Y ya que están de paso, se le cruza a Karza la idea de iniciar una guerra entre dos tribus Teblor, los Sunid y los Rathid. Para esto, masacran a un grupo de cazadores con los que se cruzan, dejando únicamente a un joven cazador vivo, al cual Karza Orlong se encarga de que recuerde su cara, para que así crezca con miedo y rencor hacia el Teblor, rememorando con temor y rabia lo poco y nada que pudo hacer para proteger a los suyos. Una vez saciado su sed de sangre, los tres escabullen de un destacamento de Rathid que los empiezan a buscar. Luego llegan a la aldea de estos, y sin pincharse ni cortarse, los tres matan a todos los niños y los ancianos Teblor, procediendo a repartirse a las mujeres para, como deja claro Karza, plantarles su semilla, eligiendo Karza con sus 2 huevos enormes y duros a la esposa y la hija del líder de la aldea. ¿Ven a lo que me refería? Karza no es alguien a quien admirar, es un bastardo hijo de puta, psicópata, asesino y violador, que no tiene miramientos en matarte si te le pones enfrente. No hay grises en él ni nada por el estilo. Para Karza, nuestro concepto de la moral son puras palabras. Karza es todo lo que te dije y más, y te lo vas a tener que comer en toda su aventura, por lo que mejor anda acostumbrándote. Tras abandonar esa aldea, los tres Teblor se cruzan con unos perros de cacería, perros que en manada podrían comerse a un oso sin ningún problema. Y Karza tiene la brillante idea de desafiar al líder de la manada y convertirse en su nuevo líder, algo que incluso logra. Pasado un breve tiempo, los Teblor se refugian en una cueva en donde ahí mismo descubren unas palabras que, ¡oh sorpresa!, perturban a Karza Orlong. Lo que encuentran dentro de esa cueva son unas inscripciones en una pared, producto de un delirio de un loco exiliado, según Karza. Estas escrituras están relacionadas con la historia de los Teblor, la cual los vincula cientos de años en el pasado con los Yagut, Ikarium y el exterminio que estaban causando los Tlanimas. Todas estas revelaciones ponen en jaque lo que el Teblor creía conocer de su pueblo, y ya que estamos del mundo mismo, demostrándole una vez más lo poco y nada que saben de las tierras del sur. Y un elemento clave para entender hasta qué punto llega la ignorancia de este pueblo yace en la naturaleza de las divinidades que estos veneran, las caras en la roca, las cuales esconden muchos secretos, uno de los cuales es que poseen cierta influencia para con los Teblor, al punto de que el viaje de Karza, como lo fue el de su abuelo, no son pura casualidad. Una vez que abandonan la cueva, marchan directo a la aldea que más cerca tienen para continuar con sus estragos, la aldea de los Sunid, solo para encontrarla destruida. Tras revisar el terreno, llegan a la conclusión de que fueron atacados por gente del sur, humanos, y Karza entonces proclama que marcharán al lago de Plata no para reclamar su tan famosa ofrenda para sus divinidades, sino para cobrar venganza por lo que le hicieron no a la tribu de los Sunid, sino a los Teblor. Parte de la personalidad y carácter adaptativo de Karza se nos muestra en este simple gesto. En un instante, al Teblor no le importaba masacrar a los de su propia especie con tal de satisfacer una necesidad fugaz, y al otro, al ver que ellos como pueblo son atacados por una raza forastera, no duda ni un segundo en cambiar sus planes para responder ante su pueblo una necesidad básica, la de supervivencia, pues la muestra de que tranquilamente pueden ser aniquilados yace ante sus ojos, la aldea Teblor destruida a mano de los humanos. Serán todo lo hijo de puta que quieras, pero cuando alguien ajeno toca a los suyos, los Teblor no dudarán en darle caza en nombre de la venganza. Y aquí es cuando reciben el primer golpe bajo. Entre la maleza encuentran una losa donde una mano pálida sobresale. Luego de una breve discusión sobre qué hacer, Karza decide liberarla a raíz de una leyenda sobre la supuesta naturaleza de la criatura, quien creen que es alguien que solía traer paz en tiempos de conflicto.
Con esta premisa, los Temblor liberan al prisionero, cometiendo el peor error de sus vidas y demostrando una vez más lo poco que saben del mundo fuera de sus aldeas, ya que el ser al que liberan no es otra cosa que un Forkrul-Asyl de nombre Kalma, una de las conocidas razas fundadoras, y quien no duda en atacar a los Temblor, dañando severamente a Delunthor al punto de provocarle un daño cerebral permanente y con derrame, lo que le termina transformando en un Temblor que ya no es capaz de hablar y que se revuelca con los perros. La Forkrul-Asyl, antes de irse, observa a Karza y le revela parte de una verdad que el Temblor ignora, que él, Karza, fue marcado con un propósito por aquellos que la encerraron, y que si llegara a revelarlo, sus compañeros, Vairot-Gil y Delunthor, lo matarían. Habiéndose ella marchado, los 3 Temblor siguen con su plan para masacrar a los humanos del Lago de Plata en nombre de la venganza. Son descubiertos por una cuadrilla, y Karza no duda en matarlos a todos con una brutalidad muy explícita para el lector poco acostumbrado. Pero bueno, si llegaste hasta acá es porque estás acostumbrado al derramamiento de sangre. Llegan a lo que parece una enorme y siniestra escalera hecha de huesos, cientos de miles de cadáveres apelotonados, vestigios de una guerra tan antigua que escapa de la memoria de los Temblor. Una vez abajo, marchan hasta un poblado, donde son atacados por un gran número de personas. Karza, como siempre, mata a unos cuantos, pero al poco tiempo son sometidos. A lo lejos ve cómo a su compañero Delunthor lo matan, literalmente, como a un perro, y a Vairot-Gil lo degollan frente a sus ojos. Acá uno de los captores comenta algo sobre un anterior asalto ocurrido hace muchos años, donde un Temblor también descendió a las tierras bajas. Este Temblor resulta ser el abuelo de Karza, personaje que aparece poco, pero que es la figura que inspira al joven Temblor a hacer su propia hazaña, o al menos eso cree. Los captores rompen cualquier imagen heroica que Karza tenía formada de esa hazaña, ya que le dicen que ese Temblor llegó débil al Lago de Plata, arrastrándose y suplicando por comida, para luego marcharse como un cobarde tras matar a quienes le ofrecieron su hospitalidad. Y para rematar el asunto, le dicen que saben de la existencia de los Urit, pero que todavía no los habían encontrado, y que además planean, ni bien tengan la oportunidad, de exterminar a todos los Temblor en la tundra. Una vez dicho esto, aprisionan a Karza. En esta prisión, que no es más que una fosa inundada, Karza descubre a otros Temblor, los Zunid, quienes fueron capturados, sometidos y quebrados en cuerpo y espíritu, dejados a su suerte como meros esclavos. No hay que aclarar que esta imagen, más que doblegar a Karza, lo termina enfureciendo, jurando matar al esclavista que se atrevió a atraparlo a él y a su pueblo. Atado a un enorme tronco, y con su fuerza hercúlea, Karza busca liberarse. En ese instante un prisionero le dirige la palabra, pero Karza está ocupado con otras cosas, y al final termina liberando sus ataduras. Karza se levanta, y a su lado el prisionero se presenta como Torvald Nom, oriundo de Darushistán, y le propone a Karza que se larguen de ahí cuanto antes. Pero el Temblor es muy cabeza dura y decide salir a matar a quienes se atrevieron a capturarlo. Pero para su desgracia termina siendo capturado, tanto él como Torvald Nom, por un destacamento malazano que se encontraba en el poblado. Ambos son encarcelados y trasladados en barco, con rumbo a una mina en un continente el cual no tardaría mucho en iniciar la revuelta más sanguinaria de la historia del Imperio Malazano. La aventura del Temblor junto con el Daru abarca un cuarto de todo el libro, cargada de asesinatos, robo, venganza y un poco de humillación, todo para que en un momento dado se cruce en el camino del enemigo número 1 del Imperio, Leomán de los Mayales, quien le propone a Karza unírsele para derrotar a los malazanos, a quienes, tras todo lo sucedido, el Temblor empieza a considerarlos como sus enemigos. En la siguiente parte del libro, Karza Orlong aparecerá esporádicamente. Esta primera parte no fue otra cosa que una muy buena introducción del personaje,
Y ahora que ya conocimos al Toblakai, quien otrora fuese el guardaespaldas de Shaik la Mayor, antes de que a ella le atravesaran un virote en la cabeza, toca ver qué carajo se está pasando en el mundo. Ahora viene la parte más complicada de comentar. A partir de este libro, las tramas empiezan a estar un poco más dispersas de lo normal, si antes se lo podía llamar normal. Pero a nivel global las puedo dividir en dos: lo que pasa en 7 ciudades y lo que no pasa en 7 ciudades. En una aldea de chozas abandonadas al sur de Kuontali, conocida como Ithkokan, un Crocus y una Apsalar velan el cuerpo del padre de la joven, quien sucumbió a la muerte mientras dormía. En el silencio del luto, con una Apsalar deambulando por la playa perdida en sus pensamientos, Crocus recuerda el día que se aparecieron los tres en las cercanías de Ithkokan, luego de abandonar Tremorlor en 7 ciudades. Ni bien habían llegado, los regentes de sombra les encargaron un trabajo de asesinato. Trabajo que significó el bautismo del joven Crocus en esto del arte de matar. También perdido en sus pensamientos, entremezclados con los sentimientos que tiene hacia Apsalar, Crocus decide adoptar el nombre de Navaja, un nombre que se ajuste a las expectativas que él cree que Apsalar tiene hacia él con respecto a la nueva vida que les espera siendo siervos de sombra. Mientras la joven seguía deambulando por la playa, Cotillion, el patrón de los asesinos, se le aparece al renacido Crocus, o sea, Navaja. El ascendiente, al notar el cambio en el joven, le cuestiona si él, Cotillion, es ahora su patrón, a lo que Navaja responde con un gesto de indiferencia. Sin darle muchas vueltas, Cotillion le comenta sobre un nuevo trabajo que le gustaría que Apsalar y él realizaran, a lo que Navaja responde afirmativamente, pero pidiéndole que si llegaba a encontrarse en apuros, que le permitiera invocar a uno de los mastines, algo que el patrón de los asesinos mira con curiosidad, pero que acepta sin problemas. Una vez que Apsalar vuelve de su paseo, le formula a Navaja una pregunta que le había hecho con anterioridad: si sabía a dónde tenían que ir. Antes, el Crocus, que se limitaba a seguir a Apsalar por sus sentimientos, respondía sin mucha seguridad del destino incierto que les esperaba. Pero ahora, Navaja le comenta que tienen un trabajo que hacer, y que su próximo destino es viajar hasta una isla errante. Por circunstancias que nunca entenderá, Callum terminó involucrado con los regentes de sombra, acompañado de una mujer dura como el acero y que anteriormente la acompañó junto a la familia de esta por un viaje a través del desierto y las sendas, y de una horda de niños muertos, víctimas del torbellino que seguía asediando 7 ciudades. Actualmente el asesino abrazapuentes deambula por la senda de sombra, según él, aburrido, luego de ser desterrado por aquella mujer de donde fuera que hubiesen estado todo ese tiempo. Pero si hay algo que le incomoda a Callum es el hecho de que esta mujer esté entrenando a esos niños muertos para convertirlos en una suerte de ejército privado de trono sombrío, cuyo propósito se desconoce, pero que Callum augura que mejor sería ni enterarse. Algo de lo que no logra escapar, ya que Cotillion se le presenta durante uno de sus paseos por sombra y le comenta, entre otras cosas, que existen fuerzas que están amenazando la senda de sombra. Entre líneas, el asesino intuye que el dios le pedirá algún favor, y Cotillion le comenta su plan. A partir de ese momento, Callum se verá envuelto en una intriga de 2 facciones ocultas entre las sombras, una de las cuales ya conocemos su naturaleza furtiva, y la otra que se irá revelando poco a poco en el corazón de cierto campamento rebelde. En el prólogo del libro somos testigos del encarcelamiento de un personaje, el cual, por el tono ritualístico que sus captores realizan al momento de encadenarlo a un muro en una senda inundada, entendemos que el peso de los crímenes cometidos por este personaje son suficientemente graves como para los que él consideraba sus hermanos lleguen al extremo de no solo exiliarlo de su pueblo, sino de hacer un voto a la inexistencia del encadenado, asumiendo que tanto él como su historia
nunca existieron. Esta senda se la conoce como Naciente, un mundo inundado y que su origen ahora mismo no toca comentar. En una playa gris, el clan Imaz Onrak observa las aguas negras y los extraños peces que nadan bajo su superficie, mientras reflexiona su próximo movimiento. El clan Imaz, junto con otros, iban en la persecución de unos renegados de su pueblo, pero que por azares del destino terminaron separándose, quedando él atrapado en esa senda inundada. Luego de deambular por un tiempo por la playa, se encuentra con un muro donde el agua se filtra en una cascada sin fin, y encadenado a sus muros, ve a un ser de piel gris casi hundido en el agua y con la cabeza rapada, pero con señales de haber recibido una suerte de tratamiento para que nunca más le volviera a crecer el cabello. El ser, que se presenta como Trull Sengar, del pueblo de los Tiste-Edur, le pide ayuda a Onrak. Y tras un intercambio de palabras, Onrak lo libera, y a partir de ese momento, los dos vagan por la senda, buscando alguna forma de escapar. Luego de varios días, llegan a un sector montañoso, donde notan unas formaciones rocosas en la lejanía, y no es hasta que están muy cerca en que descubren que esas formaciones distan mucho de ser algo natural. Frente a ellos, se elevan 7 estatuas con forma de mastines, algo que Trull cree que era una suerte de monumento para venerar a unos dioses. Pero Onrak no está del todo seguro, pues al examinar con mayor detenimiento las estatuas, llega a una conclusión que perturba un tanto a Trull. De las 7 estatuas, 2 estaban vivas. En 7 ciudades, más en concreto la ciudad de Aren, un nuevo ejército se prepara para una cruzada por el desierto con un único objetivo: aniquilar a las facciones rebeldes. En alta mar, la hueste de un brazo navega para unírsele, luego de todo lo ocurrido en Coral, pero por desgracia demorarán unas pares de semanas, por lo que la nueva consejera de la emperatriz y comandante del 14º ejército, Tabore Paran, se ve en la tarea de formar, alistar y preparar a su nuevo ejército, siendo una inexperta en la materia más allá de la teoría militar y formación estratégica que hubiese recibido. Junto a ella se encuentra su, digamos, guardián y ex soldado Gamet, a quien asciende a puño, alguien que entre los soldados no es muy respetado, ya que lo ven como un noble con armadura. Entre los que no lo respetan se encuentra el capitán de la guarnición de Aren, Blistik, quien es llamado junto con el capitán de las espadas rojas, Tenebaralta, a una reunión de altos mandos en la tienda de la consejera. Entre las filas de los soldados, novatos y veteranos, hay uno que fue lo suficiente cabeza dura como para enlistarse nuevamente sin considerar todo el sufrimiento y el estrés que eso conllevaría, pero que en el momento le pareció una muy buena idea. Fiddle, Cuerdas, es un soldado que, a ojos de aquellos que saben ver, destila un tufo de veterano de muchas batallas, y no tarda mucho en ser nombrado sargento de un pelotón un tanto dispar, pero eficiente. Entre la camada de nuevos reclutas, Cuerdas se cruza con viejos conocidos, más en concreto con 2 guardias costeros. Uno de ellos un colorado de mala hostia, que mejor sería no hacerlo enojar, ya que en su cintura traía consigo una hermosa espada de pedernal capaz de destruir la más resistente de las armaduras. Cuerdas y el sargento Hessler se reúnen en privado, recordando viejos tiempos y prometiéndose que la historia de cada uno impresionará al otro, luego de muchos años de no ver sus feos rostros. Las espadas rojas son soldados oriundos de 7 ciudades que proclamaron su lealtad al imperio de Malaz, algo que a los ciudadanos del continente no les agradó tanto, al punto de apodarlos despectivamente como los perros malazanos, y que tras sobrevivir a la cadena de perros son asimilados por el 14º ejército. En una tienda aparte, los Tarajil, la mujer que mató a Shaik perforándole la cabeza de un virote, se reúne con el asesino de la garra, Perla, por orden de la consejera.
Ambos marchan hacia la tienda de Tabore y allí son partícipes de las fugaces órdenes que imparte la consejera. Primero nombra al capitán Blistic y al capitán de las espadas rojas Tenebaralta puños, entregándoles una legión a cada uno. Luego mantiene unas palabras con el almirante Nock sobre ciertas desapariciones en el pasado de antiguos miembros del cuerpo del ejército imperial, a quienes se los asociaba con la vieja guardia, soldados leales al emperador. Una vez terminada esta charla, tanto Tabore como Gamet, los Tarajil y Perla entran en un sector de la tienda de la consejera, donde la emperatriz, según Tabore, no puede escucharlos. El tema principal del que hablan es sobre cierto grupo de asesinos que tenían cierta afinidad para juntarse entre los nobles y que Tabore les da un nombre que Perla ya conocía: los Espolones, el cuerpo de asesinos leales a Danzante, que sirvieron de inspiración a Torva para crear a la Garra. Perla agrega que todos los Espolones fueron asesinados, pero Tabore hace mención de un nombre familiar para nosotros: Baudin. Perla dice que Baudin está muerto y que el muy bastardo se llevó consigo a unas cuantas garras en Ciudad Malaz, a lo que Tabore le canta retruco y le dice que se refería a Baudin hijo, también perteneciente a los Espolones, con quien mantenía cierto contacto hasta que perdió toda señal de vida, por lo que desconfía de que Baudin hubiese logrado cumplir cierta labor que Tabore le encargó hacer. En el silencio que se forma, Perla ata los cabos y le pide a Tabore que le diga qué tiene que hacer, a sabiendas de que contratar a una garra para hacer algo por debajo de la mesa significa una grave acusación para con la lealtad que decía profesar hacia la emperatriz. Entonces Tabore, dejando la faceta de comandante dura y fría, le informa a Perla de la misión más importante: que encuentren a su hermana Felicin. Los Tara no se muestra firme ante esto. Siente que están poniendo a prueba su lealtad para con el imperio, algo que Perla logra atajar. Primero bajo la amenaza de que si no aceptaba acompañarle, tendría que matarla porque sabía más de la cuenta. Muy sutil tu forma de invitarla a salir, Perla. Pero luego le informa de lo que Tabore tuvo que hacer para ganarse la lealtad de la emperatriz: desligarse de todo su pasado, lo que significó la perdición para Felicin y de cualquier conocimiento que ella guardara de los Espolones, por lo que el hecho de que le informara que este cuerpo de asesinos seguía vigente era la tapadera perfecta. A ojos del imperio, Perla estaría rastreando a los Espolones para poner fin a su existencia, mientras que por debajo iba en la búsqueda de la hermana menor de Tabore. La misión principal era esa, pero con el agregado de que harían un bien al imperio, y con esa lógica, los Tara termina aceptando, sin ser consciente de todo lo que se le vendría encima y los descubrimientos que ambos harían en su viaje. En el desierto de Raraku se encuentra el oasis donde la rebelión se refugia. Ahí se da una lucha silenciosa de poder, donde diversas facciones pretenden hacerse con el control del fragmento de senda que se encuentra entre las arenas. Por un lado tenemos a Felicin, Sha'ik renacida, quien siembra en su interior un odio visceral y un deseo de venganza hacia su hermana Tabore, convirtiendo lo que fue un levantamiento para reclamar la libertad en un duelo a muerte contaminado por los sentimientos. Junto a ella están un grupo de sacerdotes, magos supremos con sus propios intereses, teniendo más peso el de dos en particular: el monstruo Vidithal, quien pretende hacerse un imperio de mujeres jovencitas leales al culto de sombra y que se verán sometidas a los retorcidos deseos del sacerdote. Y por otro lado Lorik, un sujeto que ha estado eludiendo los sondeos de Sha'ik, ocultando así su verdadera identidad y sus intenciones en aquel sitio. También está la presencia fantasmal del antes historiador y antiguo sacerdote de Fener, Evorik Manos Fantasmales, quien sucumbe ante las visiones que le provoca cierta hierba alucinógena, causándole una transformación y dotándole de cierto conocimiento que será clave para entender unos acontecimientos ocurridos miles de años en el pasado, en lo referido, entre muchas cosas,
a la naturaleza de los gigantes de Jade, como el que se encontró en el desierto de Otataral. El oasis es como un pequeño poblado, donde incluso civiles residen allí con sus negocios y sus barrios. Entre ellos también se encuentran las fuerzas militares del Torbellino. Y entre estas fuerzas cabe destacar a 3 potencias. El primero es el anterior puño en tiempos de la conquista de 7 ciudades y ahora comandante de los autoproclamados mataperros, el napaniano Corvolo Dom, quien se regodea por haber sido el asesino de Coltane y del séptimo ejército. Sin contar con que le tomó toda una carrera por el continente para derrotarlo. Junto con el mago supremo Camis Reloe, forman una suerte de alianza para alcanzar ciertos fines que involucran al fragmento de Senda y la palabra de cierto sacerdote Gistal, que fue mandado al imperio, mostrando una doble cara con Shaik, pero que ésta es consciente de las jugarretas de este par, solo que no hace nada porque sabe que los necesita para, llegado el momento, enfrentarse a Tabore. La segunda potencia es un hombre de corazón frío, clave para el ejército, Leomán de los Mayales. Hombre de pasado desconocido, representa el arma más letal con la que Shaik cuenta entre sus filas, algo que en un futuro se dará cuenta de su valor en la peor de las situaciones. Y el tercero es el compañero y amigo de Leomán, y por un tiempo guardaespaldas del anterior Shaik antes de que un virote le perforara la cabeza, el Toblakai Karsa Orlong. El viaje que inició hace ya un tiempo en la tundra Teblor, junto con sus camaradas Bayrod Gil y Delun Thord, culminó con él, Karsa, siendo el único superviviente de esta triada de jóvenes, formando parte de un ejército en un continente extraño, peleando contra un enemigo que en un principio Karsa lo consideraba suyo también, luego de ver el estado en el que se encontraban los Teblor en Genabakis, reducidos a meros esclavos e encadenados en fosas de mierda. Atormentado por los fantasmas de la gente que mató y de las cadenas que lo persiguen a todo momento y que parecieran estar ajustándose más, Karsa buscará su propósito en esas tierras, la razón por la cual sus dioses, las caras en la roca, lo eligieron para que él, y no sus compañeros, sobreviviera al choque que significó salir al mundo. La trama de Karsa es la más interesante de todas. Vemos la evolución de este bárbaro y conocemos lo que ronda por su mente, sus reflexiones, sus precauciones y decisiones, desplegándonos una imagen de un personaje que no es un simple bárbaro mataniños como nos lo pintan al principio. La Casa de Cadenas representa una segunda prueba para el lector desprevenido. En lo personal, sin contar con la trama de Karsa, no la encuentro entre mis favoritas. Algunas partes incluso se me hicieron al principio aburridas, pero que en retrospectiva es un libro que expande un poco más el vasto mundo malazano, respondiendo un par de preguntas y dejando abiertas otras 1000 más, que dependerá de tu voluntad de seguir más allá, porque si hasta el momento te pareció que venías preparado para devorarte los siguientes libros, ¡ja! Aún te falta mucho camino por recorrer, pero que aún así te insto a que sigas adelante, porque te aseguro que valdrá cada segundo de tu tiempo. Dios, no puedo creer que logré terminar esta reseña. ¡Vamos, carajo! Y eso fue todo, muchas gracias por pasarte. Si te gustó el video, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para más videos de Malaz y dale duro a esa campana para que te llegue una notificación. Hasta otra.